¿Viste? Estamos muy bluseros y a mí me gusta mucho el blues. Mucho el blues. Así que si te gusta, lo estamos compartiendo y si no, mala suerte para vos, me parece. Bueno, ahora que pasaron 20 minutos de las 4 de la tarde, está aquí con nosotros Sebastián. Muy buenas tardes, Sebastián Izquierdo. Sí, parece una broma, pero no lo es. Claro, serías muy discriminado por el gobierno en este caso. Sí, el secundario fue complejo. ¿Y con qué te cargaban? ¿Izquierdo? ¿Qué te iban a decir? Izquierdo, ¿puedo hablar con la derecha? Izquierdo, pero izquierda. Ah, claro, está bien. Sí, tenés razón, te banco en esta. Muy bien, estás aquí por un motivo muy particular, es para recordar una fecha. ¿De qué se trata? Son dos fechas muy puntuales. Más todavía. El 4 de junio de 1946 asumió Juan Domingo Perón la presidencia. Sí. Y 3 años antes se dio la revolución del 43. Perón es un hombre, es un producto de esa revolución, de ese golpe de Estado que termina con el fraude. Para contar una breve miscelánea sobre ese golpe y llegamos al teniente general Juan Domingo Perón. Dale. El gobierno de Castillo era un gobierno que practicaba el fraude y que intervenía provincias, que tenía numerosas causas de corrupción, bueno, nada que hoy no estamos viendo. Era un tabacalero catamarqueño, Guita. Castillo, y su ministro de guerra era Pedro Pablo Ramírez. Bien. Hay un intento de la Unión Cívica Radical para decirle, bueno, para evitar una revolución, que se ponga como candidato salomónico a Pedro Pablo Ramírez. Pedro Pablo Ramírez publica una columna en el diario La Nación diciendo yo soy a ser candidato a presidente, y Castillo dice, desmiéntalo públicamente. Ramírez le dice no, lo reto a duelo, le dice al presidente. No era para tanto. Entonces, el presidente Castillo le ordenó el arresto del ministro de Guerra y su pase a retiro del ejército. Sí. Cuando lo van a buscar a Campo de Mayo, Ramírez alza todo Campo de Mayo y bueno, con la policía, con el ejército no va a poder. Claro. Entonces Castillo renuncia y asume el jefe del ejército nominal en aquel momento, porque Ramírez era general, que era Arturo Rawson. Bien. Arturo Rawson no logra formar gobierno y a los 2 días lo echan. 2 días duró, pobrecito, como Rodríguez Sá. Claro. Ahí llega Pedro Pablo Ramírez como presidente y ahí vamos a hablar de nuestro amigo el general Perón. Por supuesto. Que en aquel momento era coronel, era profesor de esgrima. Chetísimo el general. Claro. Y bueno, se entera de esto y se hace el 8 de junio la repartición de cargos. Claro, de ese nuevo gobierno. Siempre de facto todo. Claro, bueno, pero bueno, digamos que el contexto, hasta el Partido Comunista apoyó el golpe. Era esa época. Entonces, bueno, se hace la repartición de cargos y ahí levantan todos la mano a ver quién quiere ir para qué lado. Y le dicen a usted, general, que a usted, coronel, ¿a dónde quiere ir? Yo quiero quiero al Departamento Nacional del Trabajo. Cuenta la anécdota. Un departamento. Claro. Cuentan los militares cuando lo escucharon, están en el libro Feliz Luna, que se rieron. ¿Usted para qué ir al departamento? Vaya a una embajada, vaya a otro lado. Claro. El departamento no sirve para nada. No, pero él insistió, Perón, y fue al Departamento Nacional del Trabajo. Ahí se da un tema con la textil inglesa. Y ahí es donde Perón los invita, los hace sentarse, los sindicalistas siguen parados, los empresarios sentados, los hace sentarse y media a favor de la textil, a favor del sindicato. Entonces Tedesco, que era el sindicalista, dice, ¿quién es este tipo? Tedesco sorprendido, que este es tan bueno. Claro. Uno empieza a desconfiar. Claro. Entonces la patronal incumple el pacto a los pocos días. Y ahí es donde Perón aparece, ahí es donde surge la primera intervención de Perón, que es la foto del traje blanco, que él dice, voy yo a la fábrica a que se cumpla el convenio que firmé. Entonces le hace firmar al delegado británico que se cumpla la... No golpe más. Perdón. Que se cumpla el convenio. El acuerdo que habían tenido, incumplido. Claro, y ahí esa intervención de Perón lo empieza a ser conocido, y eso se empieza a dar en los ferroviarios, en los bancarios. Empiezan a sumarse todos, claro. Porque él siempre desempata a favor de los trabajadores, les ofrece café a los sindicalistas, los hace sentarse. ¿Era el sindicato más o menos como los conocemos ahora o era un protosindicato? A ver, el sindicato más importante de aquel momento era el textil. Bien. Todavía no, los gremios industriales propiamente dicho van a surgir después. Claro, justamente con Perón. Claro. La UOM, existía una federación de trabajadores metalúrgicos, pero no era la UOM que conocemos hoy. Claro, entiendo, bien. Tedesco era socialista, había sindicalistas católicos, algunos eran nacionalistas, revolucionarios, había de todo. Había una mirada. Es mentira que la mayoría eran comunistas, un viejo dicho de la izquierda hacia el peronismo. Había de todo el sindicalismo. Inclusive hombres que eran vinculados a la Nunciatura Apostólica, tipo católicos. Católicos, claro. Catolicismo social, digamos. Sí.
Ahí empieza, la figura de Perón empieza a ser cada vez más importante. Claro, y a ganar el cariño de los laburantes, cuando decían, este pibe nos da café, nos atiende bien, encima nos aumentan el sueldo. Claro. Entonces, ahí es donde la figura de Perón surge. Sí. Ya en el 1 de mayo del 44, casi un año después, ya Perón convoca un acto, está en el documental con Pino Solanas. Claro. Y ahí es donde él le dice a Ramírez, si yo consigo más de 10.000 personas, me nombro ministro de guerra. Cuando se hace el acto, van como 100.000, Perón, y ministro de guerra. Entonces, ahí ya a partir del año 44, también yendo en contra del mito, Perón jamás apoyó al Eje y siempre dijo dentro del gobierno que había que entrar a favor de la guerra, a favor de los aliados. Perón era aliadófilo. Ajá. Eso de que Perón era nazi es falso. Digamos, ningún general ya en el 43 ya quería entrar a la guerra a favor del Eje. Claro, ya no se sabía Inclusive, y esto lo aprovecho para dar un dato de color, el papá de Magdalena Ruiz Guiñazú, sí. Enrique Ruiz Guiñazú, sí. era el ministro de Castillo, el ministro de Relaciones Exteriores. Ajá. Y ese fue el que firmó, junto con Ortiz, la primera medida antisemita para que no pudieran venir los judíos emigrados. Mira. Norma derogada por Néstor Kirchner. 70 años tardaron en derogar esa norma. Claro, en Qué 2005. barbaridad. Porque había un impedimento para que pudieran entrar judíos a la Argentina. Sí, sí. Bueno, me apuro un poquito. Sí, apúrate un poquito. Bueno, esto empieza a generar el odio entre los sectores oligárquicos y finalmente lo logran expulsarlo del gobierno. Él ya había sido vicepresidente porque su figura eclipsa casi todo el gobierno, pero Pablo Ramírez decide retirarse y queda Julián Farrell, y Farrell por las presiones lo mete preso en Martín García. Sí. Y bueno, ahí cometió un error, claro. Farrell. Se convoca paro para el 18, la gente sale el 17. Claro. Perón con le falsean el médico de él, Matera, que tenía un problema en el corazón, y lo pasan de Martín García al hospital en Quilmes. Ajá. Y en Quilmes él consigue escaparse. Perón, ahí es donde cuando él se va yendo a su casa, le avisan que La Plaza de Mayo explota. La Plaza de Mayo explota. Entonces, bueno, cuento una anécdota final y me retiro. Uno de los mejores amigos de Perón era Lucero. Sí. Lucero era el jefe de la Policía Federal. Cuando la gente empezó a llegar, llamó a la oficina general y le pidió al jefe que recibía las llamadas de policía de todas las comisarías que desconecte la máquina. Así, porque diga, si no hay contraorden no se reprime. Y después de eso desconecte toda la máquina para que cuando los comisarios lleven no haga contraorden. Claro. Porque la comisaría central no se podía comunicar con el resto. Claro. Y ese es el favor que le hace Lucero a Perón. Por eso la policía no reprimió el 17 de octubre. Mirá qué grande. Porque era muy amigo de Perón. Después fue testigo de casamiento de Perón, Lucero. Por eso la policía se quedó y la gente llegó a la Casa Rosada. Qué hermoso. Qué hermosa historia. Qué linda anécdota. Está la buena. Qué lindo. ¿Cómo me gustó esto? ¿Lo vas a hacer más seguido? Dale. ¿O sabés nada más que de Perón? No, bueno, está bueno saber de Perón. Sí, por supuesto. Dale. Pero muchos años vivió Perón, así que tenemos un montón de efemérides. Un montón de anécdotas, dale. Buenísimo, gracias. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Y 28 minutos pasaron de las 4. El pasado